Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza. ¿Alguna vez han escuchado hablar de Kerem y Ande? Pues prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en su historia, y el título del vídeo, Kerem y Ande, romance caribeño o vacaciones complicadas, ya nos da una pista de la montaña rusa de emociones que vamos a desgranar. Este es uno de esos casos que nos mantiene a todos pegados a las pantallas, tratando de descifrar qué está pasando realmente. Así que si disfrutan de las historias con un toque de misterio, amor, desamor y por supuesto, mucha dosis de chisme jugoso, han llegado al lugar correcto. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Nos ayudan muchísimo y así nos aseguramos de que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones. Bueno, vamos al grano. Kerem y Ande. Dos nombres que suenan a melodía, ¿verdad? Pero como en toda buena telenovela, la vida real a veces se parece mucho a la ficción, o incluso la supera. Cuando escuchamos romance caribeño, automáticamente pensamos en playas de arena blanca, atardeceres dorados, cócteles exóticos y, por supuesto, amor floreciendo bajo el sol tropical. Es la imagen perfecta, esa escapada soñada que todos anhelamos. Pero, ¿qué pasa cuando detrás de esa postal idílica se esconden nubes de tormenta? ¿Qué sucede cuando las vacaciones, que deberían ser un respiro y un momento de conexión, se convierten en un campo de batalla de malentendidos, celos y confesiones inesperadas? Eso es precisamente lo que queremos explorar hoy con Kerem y Ande. Sabemos que han estado juntos, han compartido momentos públicos, y como suele pasar con las parejas que capturan nuestra atención, los rumores y las especulaciones nunca tardan en aparecer. La pregunta es, ¿fueron sus escapadas al Caribe realmente el paraíso que nos hicieron creer, o escondían algo mucho más turbio? Vamos a desmenuzar las pistas, a analizar las señales, y a tratar de entender si esto fue un cuento de hadas tropical o un verdadero desastre vacacional. Y para empezar, tenemos que remontarnos a esos momentos que se volvieron virales. ¿Recuerdan esas fotos y vídeos que compartieron en redes sociales, verdad? La sonrisa de Kerem, la mirada de Ande, el fondo de palmeras y el mar azul. Parecían la pareja perfecta, la envidia de muchos. Es fácil dejarse llevar por esas imágenes, por esa aparente felicidad. Pero como bien sabemos, las redes sociales a menudo nos muestran solo una parte de la historia, una versión cuidadosamente curada. ¿Será que esas vacaciones en el Caribe fueron el momento cumbre de su relación, un oasis de amor antes de que todo empezara a desmoronarse? ¿O tal vez fue un intento desesperado por salvar algo que ya estaba en crisis? Analicemos un poco más a fondo. Cuando hablamos de vacaciones complicadas, ¿a qué nos referimos? Podemos pensar en peleas por tonterías, en sentirse abrumados por la convivencia las 24 horas del día, en la aparición de viejos fantasmas o, peor aún, en la llegada de nuevas tentaciones. En el caso de Kerem y Ande, ¿hubo alguna señal de alerta temprana que pasamos por alto? ¿Algún comentario sutil en una entrevista, alguna reacción inusual en una foto, alguna ausencia extraña? A veces los detalles más pequeños pueden ser los que nos dan la clave para entender la magnitud de un problema. Hablemos de la presión que conlleva ser una pareja pública. Cada uno de sus movimientos es escrutado, cada palabra analizada. Quizás la expectativa de tener que proyectar una imagen de felicidad perfecta, especialmente durante unas vacaciones, pudo haber sido una carga insoportable. ¿Se sentían obligados a mantener las apariencias incluso cuando las cosas no iban del todo bien? Es un escenario muy probable para cualquier figura pública. El Caribe, con su ambiente relajado y romántico, podría haber sido visto como el escenario perfecto para intentar reconectar, para avivar la llama. Pero ¿qué sucede cuando la chispa no prende, o peor, cuando se apaga por completo en medio de tanta belleza natural? Por otro lado, también debemos considerar la posibilidad de que las complicaciones no hayan surgido entre ellos, sino que fueran algo externo. ¿Quizás algún conflicto familiar? ¿Algún problema personal de Kerem o de Ande que se vio magnificado por estar lejos de su entorno habitual? Las vacaciones, aunque parezcan un escape, a veces nos enfrentan a nosotros mismos y a nuestros problemas de una manera más cruda. Y luego está la cuestión de las infidelidades. Es un tema delicado,
pero en el mundo de las celebridades, es un rumor que siempre flota en el aire. ¿Hubo alguna tercera persona involucrada en esas vacaciones caribeñas? ¿Algún encuentro furtivo, alguna confidencia camp? ¿Artida con alguien más? Si fue así, el Caribe con sus playas apartadas y su ambiente propicio para el romance, podría haber sido el escenario perfecto para ocultar un secreto. Otra perspectiva a considerar es la evolución de la relación misma. ¿Estaban Kerem y Ande en una etapa de su relación donde la rutina había empezado a hacer mella? Las vacaciones en ese contexto pueden ser un intento de romper con la monotonía, de redescubrirse mutuamente. Pero si la conexión profunda ya se había perdido, entonces la cercanía forzada de unas vacaciones podría haber resaltado aún más las diferencias y las incompatibilidades. Los pequeños detalles que antes se pasaban por alto, ahora se vuelven gigantescos. Pensemos en la comunicación. ¿Fueron capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sus preocupaciones durante esas vacaciones? A veces, en la búsqueda de mantener la paz, evitamos conversaciones difíciles, y eso solo termina por acumular resentimientos. Quizás el hermoso paisaje caribeño los rodeaba, pero por dentro el paisaje emocional era árido y desolado. Y si hablamos de romance caribeño, ¿qué elementos lo harían posible? La espontaneidad, la aventura, el dejarse llevar por el momento. ¿Será que Kerem y Ande se permitieron ser vulnerables el uno con el otro? ¿Se atrevieron a mostrar sus verdaderos yous, con sus miedos y sus inseguridades? Un romance genuino florece en la honestidad y la aceptación. Ahora, sobre las vacaciones complicadas, ¿qué las caracteriza? El estrés, la tensión, los desacuerdos constantes. La falta de paciencia, la impaciencia, la tendencia a reaccionar de forma exagerada. La sensación de estar atrapado, de no tener escapatoria. Imaginen estar en un lugar paradisíaco, pero sintiendo que la jaula se cierra a su alrededor. Algo que me llama mucho la atención es cómo interpretamos las acciones de las celebridades. A veces nos centramos tanto en la imagen pública que olvidamos que detrás de los flashes y las cámaras hay personas reales con sus propios altibajos. ¿Qué si lo que vimos como un romance caribeño fue en realidad un esfuerzo consciente por mantener una fachada? ¿Y qué si las vacaciones complicadas fueron simplemente el reflejo de una realidad más dura que intentaban ocultar? Podríamos especular que tal vez hubo un evento desencadenante durante esas vacaciones. Una discusión acalorada, una noticia inesperada, o incluso un encuentro fortuito que cambió el curso de todo. El Caribe, con su atmósfera de libertad, a veces puede ser un catalizador para que las cosas salgan a la luz. También es importante considerar la presión de las redes sociales y los medios de comunicación. Si los rumores ya circulaban antes de las vacaciones, la pareja podría haber sentido la necesidad de demostrar que todo estaba bien, de proyectar una imagen de unidad. Pero, ¿a qué costo? ¿Sacrificaron su privacidad y su paz interior por la opinión pública? En muchos casos, las vacaciones son un punto de inflexión. O fortalecen la relación, o la ponen a prueba hasta el límite. Para Kerem y Ande parece que sus escapadas caribeñas estuvieron cargadas de un significado especial, un significado que aún no logramos descifrar completamente. ¿Fue un intento de reconexión que fracasó, o fue el preludio de una separación inevitable? Analicemos algunos escenarios posibles. Escenario 1, el romance caribeño fue real y todo se complicó después. Quizás las presiones externas o los problemas individuales surgieron una vez que regresaron a su vida normal, a la rutina, a la exposición constante. El paraíso tropical quedó atrás y la realidad golpeó con fuerza. Escenario 2, las vacaciones fueron complicadas desde el principio. Quizás ya venían con problemas latentes, y el intento de escapada romántica fue un último esfuerzo por salvar la relación, un esfuerzo que lamentablemente no dio frutos. Escenario 3, una mezcla de ambos. Un romance que intentaba ser real en un escenario idílico, pero que se vio empañado por complicaciones internas y externas. Y aquí es donde entra la labor de detectives que tanto nos gusta hacer a nosotros los fans. Observamos los detalles, leemos entre líneas, conectamos los puntos. ¿Las fotos posteriores a las vacaciones mostraron un cambio en su actitud? ¿Hubo declaraciones crípticas en entrevistas? ¿Sus interacciones en redes sociales se volvieron más distantes? Pensemos en las vacaciones complicadas como una metáfora.
La vida misma puede ser un conjunto de vacaciones complicadas, llena de desafíos inesperados y momentos de tensión. Pero, ¿cómo manejamos esas complicaciones? ¿Nos rendimos o buscamos la manera de superarlas juntos? En el caso de Kerem y Ande parece que las vacaciones caribeñas fueron un reflejo de las luchas que enfrentaban en su relación. Es posible que el hermoso entorno del Caribe, tan propicio para la relajación y la intimidad, haya resaltado aún más las grietas en su relación. Cuando todo es perfecto a tu alrededor, las imperfecciones dentro de tu propio círculo se vuelven más evidentes y difíciles de ignorar. Y aquí llegamos a la pregunta clave: ¿fue un cuento de hadas tropical que se convirtió en pesadilla, o simplemente unas vacaciones normales que se vieron envueltas en rumores y especulaciones? La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún punto intermedio, o quizás en un lugar completamente inesperado. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Ande y sus famosas vacaciones nos ha dado mucho de qué hablar y de qué reflexionar sobre las relaciones, la fama y la delgada línea entre la realidad y la ficción. Así que, para resumir un poco todo este viaje, hemos explorado la dicotomía que presenta el título de nuestro vídeo: Kerem y Ande, romance caribeño o vacaciones complicadas. Hemos desglosado la idea de un romance idílico en un paraíso tropical, contrastándolo con la posibilidad de que esas mismas vacaciones hayan sido un campo de pruebas lleno de tensiones y malentendidos. Hemos considerado la presión de ser figuras públicas, la influencia de las redes sociales y la naturaleza evolutiva de las relaciones. Hemos planteado diferentes escenarios, desde un romance que se desmorona hasta unas vacaciones ya complicadas desde el principio, e incluso la posibilidad de que todo sea una mezcla de ambos. Lo que queda claro es que, independientemente de la verdad exacta, la historia de Kerem y Ande nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, están llenas de matices y desafíos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero de verdad que hayan encontrado este vídeo intrigante y que les haya dado pie a pensar en estas dinámicas. Ahora, la parte que más me gusta de ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue un romance genuino que se complicó? ¿O creen que las complicaciones ya estaban presentes? ¿Han tenido ustedes experiencias similares en sus propias vacaciones? Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus historias en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y enriquecen muchísimo nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también disfrutan de este tipo de análisis y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!